pero nosotros ya estamos del otro lado. Gloria al nombre del Señor. Y dice, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. ¿No? Y de tu gran amor no comprenderé cuál sea la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en la gloriosa eternidad. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar el 93, hermano. Tan triste, tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Mi amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la brillante luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. En mi alma el anhelo por siempre será, cerca vivir de la cruz, tanto poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para estar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús nuestro gran Salvador, en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Jesús. Qué alabanza, ¿no? Ya todo dejamos, hermano. Dejamos el mundo, dejamos la carne, Gracias, Señor. dejamos Gloria a el Dios. hombre viejo, dejamos el pecado, dejamos las concupiscencias Gracias, Señor. Aleluya. para seguir a Jesús. Amén. ¿No? Y bueno, y eso va a tener recompensas, ¿no? Eso algún día vamos a recibir de Él mismo, Señor. Amén. Vamos a seguir su recompensa, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para recibir conforme hayamos hecho en el cuerpo, ¿no? Vamos a cantar el 95. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad.
Tienen la ola reposo.
por siempre, por mi supremo Rey, que Jesucristo me refugio. Mi dulce Salvador y mi hermoso amigo Dios, te libra de tristeza y aleja amargañez, por bello y cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. En Cristo la roca y el ancla de mi fe, los males lamento y ayer de temor terminar por siempre por mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor, verdaderamente son unos himnos maravillosos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Himnos que han sido escritos por la iglesia que fue entendiendo, ¿no? El plan de salvación, el plan de santificación, ¿no? Una iglesia que iba siendo inspirada por el Espíritu Santo para poder componer estas alabanzas. Estas alabanzas que algunas tienen más de 500 años, ¿no? Que permanecen a través del tiempo. Y bueno, y gloria a Dios, alabado sea el Señor, que nosotros podamos sentir lo que estos hermanos sintieron, ¿no? Y bueno, y que el Señor nos haga, que haga su obra en nosotros como tal vez lo hizo en ellos, ¿no? Y todo sea para su gloria, para su honra y para su alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Saludamos nuevamente a los hermanos que están en Facebook, a nuestra hermana Estela Maris. Vamos a estar orando por ella, por el hermano Nicolás, la hermana Andrea, el hermano Timoteo, por el hermano Fabio, la hermana Mari Terminador, que también estaba enferma, nuestra hermana Alejandra, también que está trabajando, que el Señor la ayude a llegar sana y salva. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y pedimos por las almas, que el Señor vaya añadiendo almas a nuestra congregación conforme a su voluntad, que Él las traiga. Alabado sea el Señor. También pedimos por los programas de radio y bueno, por el mensaje del Evangelio de la Gracia, que el Señor respalde trayendo las almas a la iglesia, confirmando este Evangelio. Dios tiene que dar testimonio que este Evangelio no es un Evangelio que perfecciona, que santifica, que pone la esperanza delante para que nosotros nos extendamos cada día por la fe, ¿no? A esa esperanza que se nos fue puesta. Gracias, Señor. Vamos a orar por las peticiones. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. También vamos a orar por la hermana Rosemary, su familia. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga grandemente. Alabado sea Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y cada uno ore por sus peticiones. Vamos a orar específicamente por las peticiones. Señor, estamos delante de Gracias, ti, Señor amado. en presencia de ti, Señor. Padre de la gloria. Sabiendo que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre, Él lo hará. Amén. Gracias, Señor, y antes que nosotros pidiéramos, ya sabe el Señor de nuestra necesidad. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra vida espiritual, Sí, Señor, por la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, Gloria al por la renovación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Señor, que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder conocerte cada día, Señor, y aquella supereminente grandeza de tu poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que hoy mora en nosotros, Señor. Amén, Señor amado. Gracias. Padre, te pedimos, Señor, por la iglesia en su totalidad, Sí, Señor.
Señor, por los hermanos que predican este Evangelio de la gracia, que ellos sean, Señor, llenos del poder del Espíritu Santo, que tú le estés respaldando, Señor, así respaldando tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que predican este Evangelio verdadero, aquellos, Señor, que realmente, Señor amado, desean, Señor, que esta palabra corra, Señor, y pueda ser sembrada en todos los corazones. Oh, Señor, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que están enfermos, sanándolos, libertándolos, Señor, haciéndolos libres, Señor, de su enfermedad. Libre, Señor, completamente para que puedan alabarte y glorificar tu nombre. Aquellos hermanos que están luchando, Señor, en su interior, con los pensamientos, con los sentimientos, con las malas intenciones, las concupiscencias. Señor, que ellos puedan ver que tú les has dado la victoria en Cristo. Ayúdale, Señor, a ver, Señor, aquel sacrificio todo suficiente para poder, Señor, nosotros caminar en esta nueva vida. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor, llena con tu poder, llena con tu Espíritu Santo cada vida, Señor. Señor, renueva las lenguas, renueva, Señor, el espíritu de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, realmente, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, Señor. Oh, Señor, te necesitamos cada día. Somos dependientes de ti, Señor, en este vaso de barro, que es débil, que es frágil frente a todas las cosas. Señor, tú, Señor, puedes manifestar tu poder, tu grandeza, tu santidad, Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre. Bendice, Señor, bendice el barrio, bendice los vecinos, Señor. Que ellos puedan ser salvos, que ellos puedan recibirte a ti como Señor y Salvador. Reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas, toda hechicería, brujería, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera exposer este barrio, Señor, nuestro barrio. Le reprendemos, le deshacemos en el nombre de Jesús. Deshacemos todo trabajo de hechicería, de brujería, de macumba, Señor. Deshacemos en el nombre de Jesús, Señor, y que puedas tú, Señor, poner tus pies sobre este barrio, reinar en medio de nosotros y en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra y la alabanza. Creemos, Señor, que tú, Señor, has respondido a nuestra oración. Te pido por mi hermano Rodolfo, por mi hermano Gustavo, Señor, que tú complete la obra, Señor, y que puedan ser salvos y que puedan alcanzar la vida eterna, Señor. Aleluya. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a creer que tú eres verdadero, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. El que quiera pasar, si tiene alguna alabanza, alguna palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, porque me está ayudando en la escuela. Amén. Gloria a Y Dios. también le doy gracias porque toda esta semana y la semana pasada estuvimos avanzando con la casa. Gracias. Amén. Gloria a ya Dios. pusimos la puerta, la ventana, estuvimos levantando las paredes, Gracias, llenando Señor. Gloria a las Dios. columnas y todo. Entonces le doy gracias porque siempre nos está ayudando y nos bendice. Amén. Y Gracias, quisiera Señor. agradecer cantando una alabanza. Amén. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Cristo. Hay alboroto en las calles, esclavos Gracias, Señor. veo a
que hay en ese lugar. Un trono que está rodeado por millones de ángeles. Mientras abajo en la tierra se preguntan las almas, ¿por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué no vení, ¿qué será de mi alma? Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo pueda conquistar. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Gloria le damos a Dios. Gracias. Estamos en libertad todavía, hermanos. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Les saludo con la gracia y la paz del Señor, hermano. Amén. Amén. Gracias al Señor por estar en este lugar, ¿no? Para poder alabar, glorificar el santo nombre del Señor, ¿no, hermanos? Damos gracias al Señor por permitirnos llegar, por lo que estamos acá, por lo que Gracias, aún no han Señor. podido, lo que no han podido llegar, ¿no? Solamente el Señor sabe, hermano, los corazones, ¿no? Amén. Y Sí, Señor. las situaciones también que están pasando en este tiempo, Amén, hermano. Señor Es amado. precioso poder alabarle al Señor, hermano, y también poder meditar en lo que cantamos también, hermano. Amén. Preciosa alabanza, ¿no? Que escuchábamos a nuestra hermana cantarle al Señor en esta noche, ¿no? Gracias, Señor. Y eso nos habla ahí en Corintios, ¿no, hermano? Y nosotros sabemos, hermano, que la venida del Señor está cerca. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor verdaderamente nos habla ahí en Tesalonicenses que quiere una vida que agrade a Él, ¿no? Amén. Hermanos, tanto alma, cuerpo y espíritu, ¿no, hermano? Ese es todo nuestro ser al Señor, ¿no? Él vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor, ¿no, hermano? Por eso nosotros en esta noche también tenemos nosotros que meditar en esto, hermano. Gracias. Meditar, como dice Corintios, examinaos si está en la fe, ¿no? Si Cristo verdaderamente está en nosotros, hermano, o no sea que seamos reprobados, ¿no? Pero eso no es, sabemos nosotros, hermano, que no queremos eso, hermano, y cada uno sabe lo que verdaderamente está creyendo, ¿no? Y eso está también la enseñanza, también por medio de sus siervos, ¿no? Que verdaderamente nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor, hermano. Y dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no? Y esto lo escuchaba yo en el viernes, ¿no? Compartía el pastor esto en la radio. Y qué precioso, hermano, verdaderamente ver esto, hermano, que el Señor verdaderamente quiere un corazón santificado, Amén. ¿no? Gloria a Dios. La santificación viene por medio de la palabra a nuestra alma, a nuestro corazón, ¿no? Ya sabemos nosotros, hermanos, que fuimos santificados en el Espíritu, porque el Espíritu del Señor se hizo uno con nuestro Espíritu, por eso en esa parte nosotros somos santificados. Pero hay algo, hermano, que es un deber de cada hijo de Dios, es un deber que verdaderamente nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu y por su palabra, y que nosotros podamos creer, obedecer a esa palabra que verdaderamente, y entonces ahí hay un rendimiento, ahí nos podemos nosotros someter. Cuando nos sometemos, entonces va a haber fruto del Espíritu, hermano, ¿no? Gracias, Ya no va a haber esa manifestación o de las obras de la carne como habla en Gálatas, ¿no, hermano? Y entonces nosotros en este tiempo, como
el tiempo de aquí esta iglesia en Tesalónica, ellos veían que ya habían salido de la falsedad, de la hipocresía, ¿no, hermano? Y eso también para nosotros es, hermano, para este tiempo. Todo lo que está escrito en las 14 epístolas del apóstol Pablo es para la iglesia de este tiempo, para el tiempo de gracia, hermano. Gracias, ¿no? Señor. El evangelio de la gracia del Señor Jesucristo o la gracia de Dios es para nosotros, hermano. Y cuán importante es ver que nosotros verdaderamente necesitamos que el Señor o que Dios nos haga crecer, hermano. Solamente eso lo hacemos cuando nosotros estamos sometidos bajo su gracia. O cuando estamos bajo la gracia del Señor, entonces el Señor da el crecimiento, hermano. Gracias. Sabemos que nosotros, hermanos, vamos nosotros aprendiendo la doctrina del Señor por medio de sus siervos. Nosotros también podemos compartir, pero el que da crecimiento, dice ahí en Corintios, es Dios, hermano. Dios nos va capacitando, hermano, y nosotros tenemos que ser capacitados bajo la gracia de Dios, hermano. Gloria al Señor en esta mañana, hermano, y que cuando Él venga, hermano, no nos halle a nosotros, hermano, en tinieblas. A nosotros, hermanos, como hijos, como son consagrados verdaderamente, no nos puede sorprender a nosotros, hermanos. Sabemos que la venida del Señor va a ser un abrir y cerrar de ojos. Eso y dice que vamos a tener el encuentro en las nubes, hermano. Eso es precioso, hermano, que los hijos de Dios que hemos creído a su promesa, que hemos andado conforme a su palabra y hemos obedecido a su espíritu, entonces vamos a tener ese encuentro en las nubes, hermano. Que no sea, ¿no?, como las 10 vírgenes, hermano, que nosotros seamos como las primeras 5 vírgenes prudentes, hermano, ¿no? La iglesia en este tiempo, hermano, sabemos que está pasando un tiempo de muchas luchas, muchas pruebas, muchos conflictos, que muchos se han apartado, se han alejado del Señor, hermano, pero que el Señor nos ayude verdaderamente. La palabra necesita para alentar, para animar, para exhortar, para todo, hermano, y eso conforme nosotros vayamos creyendo a la palabra, ¿no, hermano? Porque lo que necesitamos nosotros es creer en la palabra, hermano. Y entonces esa vida que el Señor requiere para nosotros, que son vidas santas, glorificadas, gloriosas, en victoria, eso nosotros lo vamos a vivir, hermano. Lo vamos a experimentar nosotros, cada uno de nosotros. Pero es cuando nosotros verdaderamente dejamos que el Espíritu lo haga todo por nosotros, hermano. Nosotros somos simplemente, como dice la palabra, somos un vaso que contiene ese tesoro, que contiene esa vida que se tiene que dar a conocer a este mundo, hermano, a este mundo de tinieblas, ¿no? Tanto a hermanos apartados como también a hombres pecadores, hermano, ¿no? Gloria le doy al Señor en esta noche, que el Señor nos ayude, hermano, como dice la alabanza, ¿no? Ya viene, hermano, por su iglesia, ¿no? Ya viene por su iglesia, que no nos encuentre a nosotros dormidos, hermanos, que a nosotros nos encuentre vigilantes, atentos, hermano, ¿no? Gloria al Señor, que el Señor pueda seguir bendiciendo esta reunión, hermano. Gracias, Amén, Señor. amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor, hermano. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por este día más. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por lo que Él hace cada día en nosotros. Amén. Gracias por lo que Él logró en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Sí, amén. Estando nosotros muertos en el delito y el pecado, Él nos dio vida juntamente con Él. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor porque Él entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó, sino que Él la entregó voluntariamente por nosotros. Amén. Amén. Y nosotros voluntariamente somos esclavos por amor. Amén. Siervos cautivos de la justicia. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por eso. Porque un día Él se acercó a nosotros y nos amó. Amén. Qué hermoso. Él nos amó con amor eterno. Y Él nos amó desde la eternidad pasada, amén. Y cuando Él manifestó su amor, cuando Él fue a morir en la cruz del Calvario por nosotros, amén. Y gracias le doy al Señor por eso. Gracias le doy al Señor por la palabra que estamos escuchando en este tiempo, hermanos, amén.
Dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han subido en el corazón. Que ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, amén. Y esas cosas la mente natural no lo puede comprender, amén. Saber que ahora somos salvos con salvación eterna. Sin embargo, ahora vemos la enseñanza de cómo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, amén. Y ahí vemos a través de la enseñanza cómo el Señor nos va llevando a juzgar lo que se manifiesta a través del vaso de barro, amén. Podemos ver separadamente el espíritu, el alma y el cuerpo, amén. En la enseñanza que estamos viendo, amén, yo me maravillo de cómo se dejó el Antiguo Testamento como una sombra de lo que realmente iba a ocurrir después, ¿no? Vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto por la mano de Moisés, el Salvador. Vemos como el pueblo de Israel recorre el desierto 40 años dando vueltas y ninguno de los que salieron de la tierra de Egipto pudieron heredar. Solamente aquellos que nacieron en el desierto, amén. Y esto tiene enseñanza típica también, amén, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, tenemos un nuevo nacimiento, pero necesitamos cruzar el río Jordán, aceptar la muerte de Cristo como nuestra propia muerte. Necesitamos circuncidar nuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel después que cruzó el río Jordán, y eso significa que nosotros entendemos ahora que hemos sido cortados de este mundo para heredar una tierra que Dios ya nos había prometido y que Él había preparado de antemano, amén. Estando en posesión de nuestra herencia, dice que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Estando allí, nosotros vemos ahora, viendo rendido este vaso de barro para servir a la nueva creación, porque decimos, ahora que somos hijos de Dios, vamos a congregar, vamos a orar, vamos a servir a los hermanos, y vemos que en el trajinar de nuestra peregrinación vemos manifestaciones en nosotros que nos impiden tomar posesión de nuestra herencia. Y ahí viene la enseñanza, ¿no? Sobre aquellos que se levantaron contra Gabaón, que es nuestra alma no santificada, amén. El alma va siendo santificada, por eso necesitamos muchos días sobre la tierra, como dice mi esposo, porque la palabra de Dios, por eso es tan necesario congregarse, es tan necesario la vida de iglesia, porque por medio de los dones que Dios preparó, por medio de su siervo, que nos van dando la palabra, nosotros vamos siendo perfeccionados y vamos juzgando las cosas que ya Jesucristo las hizo una realidad en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros vamos juzgando todo lo que se quiere manifestar a través de nuestro vaso de barro. Declaramos que ya no pertenecen a esta vida, sino que han sido crucificados, muertos y sepultados. Es una enseñanza tan maravillosa que muchos hermanos durante años no lo han podido escuchar, pero que el Señor ha preparado para que nosotros en este tiempo lo podamos escuchar. Sabemos que no somos los únicos. Muchos hermanos a través de los años lo fueron viendo y lo fueron abrazando y fueron santificados en cuanto a la vida práctica, amén, y obtuvieron victoria, y así a través de los tiempos nos llegó a nosotros, pero no toda la iglesia lo alcanzó, amén, y hay muchos que tapan sus oídos y no lo quieren escuchar,
pero cuando el Señor venga, como decía la canción que cantaba Maxi, muchos se van a preguntar por qué, y vemos en los libros de los evangelios, vemos cómo dice que habían algunos que se presentaron a las bodas, pero no estaban vestidos de boda. Entonces dice, echadlo a las tinieblas de afuera. Esas cosas no se entienden. Eso se aplica para diciendo que no son salvos, dicen, ¿no? Pero dice, echadla a las tinieblas de afuera, dice, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, dice, ¿no? Y también dice en otro lado que no saldrán de ahí hasta que no paguen hasta el último cuadrante, amén. Todo lo que nosotros no hemos permitido al Espíritu Santo obrar en nosotros en esta tierra, se va a hacer una realidad en aquel tiempo, amén. Vamos a lamentar, no vamos a lamentar porque por la fe me voy en el primer arrebatamiento, amén, como dijo Pablo, prosigo mi meta, ¿no? Con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Pero aquellos que no reciben la palabra, que no se apropian por la fe de lo que Jesucristo ha obrado para nosotros en la cruz del Calvario, no se van a ir en el primer arrebatamiento, porque lo que nos va a retener en esta tierra es lo que pertenecía a la vieja vida y no ha sido juzgado por nosotros en este vaso de barro. Jesucristo lo hizo una realidad en la cruz del Calvario, porque Él dijo consumado es. Cuando Él dijo consumado es, todas las cosas fueron hechas. Ahora nosotros por la fe tenemos que declarar que todo lo que estaba en este vaso de barro y pertenecía a la vieja vida, tenemos que ir juzgando cada día para que cuando el Señor venga no haya nada que nos retenga en esta tierra, amén. Porque este vaso de barro dice que va a volver al polvo. Del polvo fue tomado y al polvo va a volver. Y si el Señor viene y nosotros estamos en vida, en un abrir y cerrar de ojos el Señor lo va a transformar. Amén. Lo que pertenecía lo va a desechar a esta tierra, lo va a desechar, pero lo que nos va a retener a nosotros en esta tierra es lo que no se juzgó en nuestra alma, lo que no fuimos juzgando por medio de su palabra, que pertenecía a la vieja vida. Y es tan clara la palabra, porque vamos viendo a través de los libros cómo se enumeran las obras de la carne, y esas cosas no juzgamos muchas veces nosotros aquí. El apóstol Pablo tuvo la experiencia en su andar de cómo en él se manifestó lo que él pensó que ya había sido juzgado. Vimos, ahí estábamos leyendo con mi esposo en el libro de Filipenses, cómo él dice que en cuanto a la carne él era irreprensible. Si alguno de nosotros se compara con Pablo, la verdad que no tenemos nada que hacer al lado de él. Pero toda la justicia que él había alcanzado exteriormente por medio de la fe, él lo consideró como estiércol con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, dice. No teniendo mi propia justicia, dice, sino la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Amén, amados hermanos, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender estas cosas. Esto no es un tema de discusión ni nada de eso, sino que es un tema para meditar y para orar al Señor y para preguntarle, Señor, si esto es una realidad, yo quiero entenderlo, porque imagínese, hermano, caminar toda la vida en esta tierra haciendo un montón de cosas que nosotros creemos que es conforme a la voluntad de Dios, y llegar en aquel día cuando el Señor venga por su amada y no ser arrebatado. Imagínense, es algo que vamos a lamentar en aquel día. Hoy no lo vemos, bueno, tengo la salvación y con eso me conformo. Dicen muchos que no entienden el mensaje de la gracia, pero cuando el Señor venga por nosotros, ya este cuerpo no va a ser nuestra habitación, va a ser otro que va a querer estar en la presencia del Señor, que va a querer ver al Señor cara a cara y no lo va a poder hacer. Y ahí van a lamentar. Y ahí el Señor, cuando ya Él juzgue todas las cosas y cuando ya la iglesia en su conjunto sea reunida como una ciudad santa, ahí Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Pero el tiempo que la iglesia, la amada, la esposa va a estar de boda,
aquellos que no han aceptado la santificación del alma y rendir todo su ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor para servirle en espíritu, van a lamentar el no haberlo hecho. Nosotros estamos como Dios, Él es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y dice que los tres tienen que ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor, ¿no? Y para eso tenemos la palabra. Vemos en la vida de Pedro cómo el Señor se puso un delantal, agarró un lebrillo y le quiso lavar los pies a los discípulos, y Pedro le dijo: no me lavarás. Él no entendía todavía. No me lavarás los pies tú, Señor. Imagínense, ¿cómo voy a permitir que el Señor me lave los pies? Sin embargo, el Señor le dijo: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y eso habla de la santificación del alma. La palabra de Dios nos va santificando. Nuestra alma va siendo santificada. Por eso dice en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, dice, ¿no? Todo el mundo piensa que la conformación es la apariencia exterior, es la forma que nosotros vamos tomando. A veces tomamos la forma de la religión, a veces tomamos la forma del mundo en cuanto a su hablar, en cuanto a su pensamiento, pero está la religión. Dice, el Señor le dijo a sus discípulos que no permitieran la levadura de los fariseos, y ellos dice esto porque no hemos traído pan, dice, pero ellos no se habían dado cuenta que estaba hablando en cuanto a la doctrina, amén. Y así pasa muchas veces con nosotros también. Creer correctamente, creer lo que la palabra de Dios dice. Por eso está aquello que Dios ha constituido en la iglesia, para que nosotros seamos perfeccionados por medio de su palabra. Amén, amados hermanos. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el cual abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos alcanzar todas las cosas que Jesucristo ha obrado para nosotros en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga, que Él pueda abrir los ojos del entendimiento, y este tiempo donde está siendo predicado la santificación del alma, porque esto que mi esposo está compartiendo, que habla de los reyes y todo eso tiene que ver con la santificación del alma, y el Señor lo va preparando, porque fíjese, nosotros cuando leímos, compartimos en la radio el libro de Gálatas, tan claramente es expuesta la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, ¿no? Después entramos al libro de Tesalonicense, que habla de escapar de la falsedad y del agitar de la ley, amén, que eso tiene que ver con nuestra parte también del alma, y gracias le damos al Señor por esta palabra, amén, amados hermanos. Que Él pueda bendecir a los hermanos que están en sus hogares, a los que no pudieron viajar. Hoy es feriado y es muy difícil viajar. Max estuvo desde la 1 de la tarde y llegó a las 5 de la tarde, amén. Y seguramente que hubo algunos que no pudieron tomar los colectivos, y los saludamos a todos los hermanos que están enfermos, a nuestra hermana Mari, a nuestra hermana Estela Mari, bueno, y a los hermanos que no han podido venir, amén. Que el Señor bendiga la vida de todos aquellos que nos escuchan por Facebook, que el Señor pueda despertar el espíritu de aquellos que van a edificar, amén. Así como el Señor lo hizo en aquel tiempo de Esdras, dice que Él despertó el espíritu de aquellos que iban a edificar los muros y el templo de Jerusalén. No todos quisieron ir, muchos, dice, te daremos nuestra ayuda, sacaron sus aros de oro, sus joyas de oro, y se la dieron a aquellos que fueron a edificar. Hubo unos que no quisieron, pero hubo algunos que sí quisieron, y con la ayuda del Señor lo lograron. Amén, amados hermanos, que Él siga bendiciendo a la continuación. Amén. El Señor bendiga a mi esposa. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar las ofrendas y los diezmos, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Nuestro hermano Tobías nos levanta la ofrenda. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
cuando tú, Señor, Gloria a tu nombre, has bendecido a Jesús. los hermanos. Señor, y de la bendición que tú le has dado, ellos han ofrendado. Señor, Gracias. puedas tú, Señor, bendecir la declaración de fe. Porque cuando ofrendamos, declaramos que tú nos has bendecido. Señor, y el enemigo muchas veces no quiere que hagamos eso. Gracias. Señor, para que tú nos recibas la gloria. Señor, pero nosotros damos porque tú nos bendijiste. Amén. Nos Gloria a diste Dios. primero, Señor. Gracias, Oh, Señor, y abundantemente. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver lo que, como decía mi esposa, ¿no? Lo que representan las figuras, las sombras. No, porque en el Antiguo Testamento todo está colocado como tipos y sombras. ¿No? Cuando hablamos de que la cruz es el mar rojo y que el egipcio es el pecador y que el israelita es el Hijo de Dios que huye por medio de la sangre. Acuérdense que ahí se sacrificó los corderos para poner la sangre en los dinteles y en los postes de las casas. Y por medio de esa sangre ellos fueron salvados de la esclavitud. ¿No? Y después ellos cruzaron el mar rojo, que es el mar de la muerte. Lo cruzaron sin mojar los pies. Entraron en el desierto y bueno, todo eso es tipología. Todo eso es sombra de lo que el Nuevo Testamento nos hace ver como una realidad en Cristo. Porque todo eso todos los tipos y las sombras se hacen una realidad en Cristo. Y bueno, y nosotros vemos, ¿no? En las 2,5 tribus la tribu de Rubén, la tribu de Gad y las 2,5 tribus de Manasés, que ellos heredan, ¿no? Y ellos eligieron, no es que Dios les dio, sino que ellos eligieron, estando del lado del desierto, de este lado del Jordán, ellos eligieron, como vieron que era un pedazo de tierra verdoso, ¿no? Lleno de vida, ¿no? Y que había mucha vegetación y que era un lindo lugar para quedarse a vivir. Entonces ellos escogieron, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, le pidieron a Moisés esa porción y Moisés se la concedió. Le concedió esa porción. Bueno, ustedes dijeron esa porción es eso. Pero no era la voluntad de Dios darle esa porción. La voluntad de Dios era que ellos heredaran juntamente con las 10 tribus restantes del otro lado del Jordán, ¿no? Por eso tenían que cruzar el río Jordán, que es una tipología también. El Jordán es una figura de la cruz, ¿no? Ahí nosotros aceptamos, ¿no? La muerte del hombre viejo que ocurrió en el Mar Rojo. En el Jordán aceptamos la muerte del hombre viejo, ¿no? Y también aceptamos que ahora no solamente que el egipcio murió en el Mar Rojo, sino que yo también morí en el Mar Rojo, y eso doy testimonio por medio de cruzar en el Jordán, que son las piedras que fueron colocadas dentro del río, pero también declaramos que hemos resucitado con Cristo para una novedad de vida. Gracias. Cuando las piedras fueron sacadas del río y fueron colocadas Amén. del otro lado. Gracias. Todo es tipología. Gracias, Jesús. Y es bueno que el Espíritu Santo nos haya revelado, mostrado o iluminado en todo lo que es la tipología, porque la tipología habla mucho de nosotros, de nuestra conformación como cristianos. Por ejemplo, los nombres de las 12 tribus de Israel hablan del carácter del cristiano. Y tenemos que conocer el significado de cada nombre, ¿no? El significado de cada una el significado de cada nombre de cada una de las tribus nos hace ver el carácter completo entre las 12, el carácter completo de un cristiano, de un hijo de Dios. Pero no solamente nos hace ver eso, los nombres,
nos hace ver el carácter, sino también lo que ellos heredan, lo que ellos recibieron como herencia. Bueno, y yo quería hablarle a ustedes un poco sobre las 12 escuelas de los apóstoles, porque eso también representa la Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, representan las 12 escuelas de los apóstoles, o las dos iglesias que salieron a través después de la cruz salieron 2 iglesias. Una la iglesia de Jerusalén y otra la iglesia de Antioquía, ¿no? La iglesia de Jerusalén, nosotros vemos que esa iglesia ya Jesús le dio a ellos el lugar para que ellos pudieran heredar, ¿no? Y vamos a leer ahí en Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Vamos a leer, el que encontró, lee, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a ver, ¿no?, por medio de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, vamos a ver las 2 iglesias. Y también vamos a ver las herencias que cada una tiene. Sí. Dijimos Lucas 22, 29, amor. 22, 29. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Y ahí dice, yo os asigno un reino. ¿A quién se le está diciendo? Se lo está diciendo a los discípulos. No, Jesús todavía no había muerto, no había sido crucificado, la redención todavía no había sido ejecutada, el martirio todavía no ha sido experimentado por nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice antes, es decir, como antes de cruzar, ¿no?, como los Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos antes de cruzar el Jordán, ¿no?, ellos escogieron su herencia. Y Jesús, antes de que Él fuera crucificado, muerto y sepultado y resucitado, Él les concede a estos apóstoles, les concede su herencia. ¿Y cuál es la herencia? Dijimos 22, 29, ¿no? Y dice en el versículo, vamos a leer desde el 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces lo que ellos heredan es para acá, para la tierra. No es en el cielo. Ellos no heredan para ellos habitar en el cielo. Si bien ellos, los 2 apóstoles ya están en el cielo, no, pero ellos cuando se establezca el reino de Cristo, ellos van a reinar sobre la tierra. Van con sus cuerpos resucitados y glorificados, ellos van a reinar sobre 12 tronos, van a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Esa es su herencia. Es la herencia que el Señor le alcanzó a ellos. Pero vemos, esa es la primera escuela que hay. Y después vamos a seguir tocando un poco. Y hubo otra escuela de apóstoles, ¿no? En el libro de los Hechos habla específicamente, pero nosotros vamos a leer ahí en 1 Corintios 9:1. 1 Corintios 9:1. Alabado sea el Señor. Si alguien encontró, puede leer. Y los derechos de un apóstol, ¿no? Yo no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y entonces,
a Pablo no lo consideraban un apóstol porque él no había caminado con Jesús, ¿no? Y además porque él perseguía a los cristianos y los encarcelaba, los torturaba y aún consentía con la muerte de ellos, y entonces no se lo consideraba el apóstol. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que Pablo fue el primer apóstol en la iglesia de Antioquía, ¿no? Eso lo podemos ver en el capítulo 13, creo que es capítulo 13 del libro de Hechos. Vamos a leerlo ahí. Hechos 13 creo que es. Capítulo 1. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, profetas y maestros había: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Cirineo, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Entonces, ellos fueron otra escuela de apóstoles. Pablo fue el principal, como después la palabra de Dios, del Señor, dice así. Estos eran apóstoles de la iglesia. Ahora, los apóstoles de la segunda escuela, ellos fueron apartados independientemente de los apóstoles de la primera escuela. No fueron los apóstoles de la circuncisión los que apartaron a los apóstoles de la incircuncisión, sino que fue el Señor mismo el que hizo eso. El Señor fue el Espíritu Santo. ¿Vio? Ellos tenían que aceptarlo por la fe, tenían que aceptar, como nosotros también tenemos que aceptar que el apóstol de la iglesia es el apóstol Pablo. El primer apóstol de la iglesia es Pablo. Y Pablo, él les hablaba a ellos de cosas que ellos nunca habían escuchado. ¿No? Por ejemplo, los apóstoles del reino nunca escucharon sobre los lugares celestiales. No, nunca, no conocían ese mensaje. Así también los Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos no conocían la tierra de Canaán, ni la querían conocer. No querían, porque ellos ya tenían su herencia. Ellos tenían una herencia terrenal, ¿no? De este lado. Gloria al nombre del Señor, fíjese. Y meditando, pensando yo en esto, yo decía, entonces Rubén, Gad y Manasés, para heredar, aunque heredaron de este lado, no podían heredar sin la circuncisión, porque ellos pasaron del otro lado, y del otro lado todo Israel fue circuncidado. Así que la circuncisión sin la circuncisión no hay herencia, no tanto de este lado como del otro lado, aunque nosotros la iglesia, dado que fuimos instituidos o confirmados por medio del Evangelio de Pablo, nosotros nunca podemos tener la herencia de este lado. Eso lo tuvieron los apóstoles, pero nosotros no la podemos obtener. Si nosotros no obtenemos la herencia del otro lado, de la cruz, por así decirlo, del Jordán, nosotros nos quedamos sin herencia. ¿Perdemos la salvación? No. Lo que se pierde es la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es Cristo. Cristo como el esposo. Perdemos ese privilegio. Pero ya fuimos salvos, porque fuimos salvos cuando cruzamos el Mar Rojo. No cuando ellos entraron en el desierto, sino cuando cruzaron el Mar Rojo ellos ya fueron salvos. Quiere decir que la salvación está asegurada. Amén. Porque la muerte no le permite al hombre ir del otro lado. A aquel que cree, no le permite. Por eso siguió su cauce. Gloria al nombre del Señor. Entonces, uno de las señales visibles o entendibles que nosotros podemos saber es que los apóstoles del reino no sabían nada con respecto a los lugares celestiales.
No sabían nada con respecto a la herencia del otro lado de la cruz. No, eso se le fue dado al apóstol Pablo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahora, en Hechos 15 vamos a leer. En Hechos capítulo 15. En el versículo 1. Y ahí nosotros vemos por lo que se dice ahí en el libro de Hechos 15, vemos que los apóstoles del reino, ¿no? Ellos nunca entraron en la plenitud de los lugares celestiales. Ellos no conocían los lugares celestiales, no los conocían. No se les fue revelado a ellos. Dios no les reveló ese mensaje, el mensaje de los lugares celestiales a los apóstoles del reino, ¿no? Eso se le reveló Dios al apóstol de la gracia. Por eso Pedro encontraba muy difícil de entender lo que Pablo hablaba. No, son cosas muy difíciles de entender, dice. No, ¿por qué ellos no lo podían entender? Porque no era para ellos. ¿Por qué lo podemos entender nosotros? No, ¿por qué podemos entender el Evangelio de la Gracia? Porque es para nosotros. ¿Por qué podemos entender los lugares celestiales? La herencia. ¿Por qué podemos entender? Porque es para nosotros. ¿Dios se da cuenta, hermano? Entonces dijimos, por lo que dice ahí en Hechos capítulo 15, vemos que los apóstoles del reino, ¿no? Tenían un mensaje, ¿no? Que estaba más ligado con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Testamento. ¿Alguien puede leer ahí? Porque ellos antes de que se consuma la reunión esta que está en el capítulo 15, ellos habían enviado a los hermanos judíos para que confirmen con su mensaje a los hermanos que estaban en Galacia, para que lo confirmen, pero nadie de esta dispensación de gracia puede ser confirmado en el Evangelio por medio del Evangelio del reino, primeramente. No puede ser confirmado, porque el Evangelio del reino no nos confirma a nosotros, no nos puede confirmar. Es decir, ¿qué significa confirmar? Significa aclararnos, ¿no? Lo que nosotros hemos recibido. En cambio, el Evangelio de la Gracia sí nos puede confirmar, porque el Evangelio de la Gracia nos hace ver que lo que hemos recibido nosotros, si es de Dios o no es de Dios. ¿No? ¿De dónde es? Vio que ahí habla del hombre pecador, del hombre religioso, del hombre natural y del nuevo hombre. Todo eso se lo dio Dios al apóstol Pablo para que a través de ese mensaje nosotros seamos confirmados en la fe. Entonces, ustedes leen el capítulo 15 de los Hechos y ustedes van a ver que por medio del Evangelio que ellos tenían, no podíamos ser confirmados en lo que creímos. Sí. Capítulo 15. En adelante, sí. Bueno, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén. Gracias, hermano. Era un mensaje que no podía confirmar a los que habían creído por la fe en la salvación, en la justificación, en la regeneración de su espíritu. No podían ser confirmados por medio de la iglesia que estaba ahí en Hechos capítulo 15. Por eso a ellos ya se les fue dado una herencia,
¿no? Jesús le dio una herencia que ellos ya han alcanzado, ¿no? Y aunque la van a poder gozar literalmente cuando Jesucristo venga nuevamente a establecer su reino acá en la tierra. Pues acuérdense que ellos van a gobernar sobre la tierra. Nosotros vamos a gobernar desde el cielo sobre la tierra. Desde el cielo sobre la tierra, a través de ellos y de otros, como dice el libro de Apocalipsis. Ahora, muchos han ignorado el Evangelio de la Gracia. Por años han ignorado y se han ido de este mundo sin conocer, sin ser confirmados en la fe, ¿no? Tratando de vivir una vida para ganar su salvación. Como decía la iglesia de la circuncisión, ¿no? Trataron de circuncidarse, ¿no? Para alcanzar la circuncisión. Cuando sabemos que nuestra circuncisión la encontramos en Colosenses capítulo 2, 11 y 12, ¿no? Ahí encontramos nuestra circuncisión con Cristo. Ahí fue circuncidado nuestro viejo hombre. Ahí fue circuncidado nuestro cuerpo de pecado, ¿no? Para que nosotros vivamos una nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo decía ahí en Efesios capítulo 2, 6, si alguien quiere leer ahí, ¿no? Decía, a diferencia de la otra iglesia, la otra escuela de apóstoles, él decía, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Veo? Y juntamente, ¿qué dicen el 5 y el 4? ¿Alguien encontró? Efesios 2, 5, 4, 5 y 6. 2, 4, 5 y 6. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, hermano Juan. Efesios 2, 4. No, sí, 2, 4, 5 y 6, sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo lo que decía el apóstol Pablo, eso no lo dijo ningún apóstol del reino. Ellos nunca hablaron de los lugares celestiales, los apóstoles del reino. Nunca. No lo pudieron hacer porque no le fue dado a ellos. Pero sí lo hizo el apóstol Pablo. Y eso es lo que representa, ¿no? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Representan a los apóstoles obteniendo su recompensa de este lado. De este lado. Ellos ya tienen su recompensa. El Señor ya les premió su trabajo. Nosotros, la iglesia, tenemos nuestra herencia del otro lado, ¿no? Tenemos del otro lado. Si perdemos la herencia del otro lado, de este lado de la cruz, porque nosotros ya hemos cruzado, ya la perdemos, ya no tenemos herencia. No heredamos solamente, heredamos nuestra salvación, ¿no? La salvación, es decir, un lino fino resplandeciente, nada más. Que eso es creo que es leucón o lamprón, ¿no? en el griego. Bueno, entonces el libro de Efesios, que es donde nosotros empezamos a batallar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, este libro de Efesios corresponde al libro de Josué. Para nosotros entender el libro de Efesios, nosotros tenemos que leer el libro de Josué. Pero hay figuras, hay sombras ahí, ¿no? Que en el libro de Josué, que nosotros no entendemos, que son demasiadas las figuras y las sombras. Bueno, el apóstol Pablo, por medio de lo que él recibió, nos los hace entender. A nosotros, o mejor dicho, al Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos hace entender estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros ¿cuándo entra la iglesia en los lugares celestiales? ¿No? Cuando Cristo resucitó. ¿No? Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y cuando a Él se le fue dado que se sentara en los lugares celestiales,
nosotros también nos sentamos en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Y eso cómo lo alcanzamos? Por la fe. Por la fe estamos nosotros sentados en los lugares celestiales. Ahora, en los lugares celestiales nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes, ¿no? También nosotros ya no tenemos lucha contra la carne en los lugares celestiales, ¿no? Porque esa lucha la tenemos acá. Nosotros entramos a los lugares celestiales habiéndonos despojado del hombre viejo con sus hechos y habiendo crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Por eso, despojado de todo peso que os asedia, ¿no? Y correr la carrera tener por delante, ¿no? Con el peso que nos asedia, eso es la vida del hombre viejo, o la vida pecaminosa de la carne. Y nosotros tenemos que despojarnos, y nos despojamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿No? Entonces, nosotros vemos, muchos ignoraron por este mensaje de los lugares celestiales, porque ustedes ahora lo escuchan, especialmente los jóvenes, ¿no? Lo escuchan ahora, pero yo les puedo asegurar que muchos años antes, muchos años que naciera Maxi tiene 30 y pico de años, muchos, casi 40, 50, 60 años, los hermanos nunca escucharon de estos mensajes que ustedes escuchan hoy. No los escucharon. Las iglesias estaban en otra cosa, ¿no? Y se fueron de este mundo sin conocer. Ahora, no me toca a mí decir si alcanzaron o no alcanzaron. Eso Dios va a juzgar. Ellos van delante del tribunal de Cristo. Amén. Eso es lo que creemos nosotros. Entonces, muchos no lo alcanzaron en los lugares celestiales por ignorancia. Otros no lo alcanzaron por incredulidad. Pero otros no lo alcanzan porque no están dispuestos a pagar el precio. Entonces, ¿cuál es el precio que hay que pagar para poder entrar en los lugares celestiales? Jesús ya lo pagó para que nosotros, Él nos dio un boleto de entrada. Pero hay un precio que hay que pagar. Y ese precio es creer la palabra de Dios. Creer en el mensaje de la gracia, en el mensaje de la justificación, en el mensaje del nuevo nacimiento. Creer que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué hombre viejo? Mi hombre viejo. No, yo ya no tengo hombre viejo. No, dice que nosotros ahora tenemos una naturaleza divina. Porque está la primera naturaleza y la segunda naturaleza. La primera naturaleza está en Adán. Y la segunda naturaleza está en Cristo. Y nosotros la naturaleza que está en Adán, nosotros la mantenemos muerta por medio del Espíritu Santo. Entonces, pero hay que pagar un precio. El precio es renunciar voluntariamente, ¿no? A la concupiscencia de la carne, a la vanagloria del mundo, a la concupiscencia de los ojos, a la concupiscencia de los oídos, ¿no? Renunciar. Nosotros, cada uno debe renunciar. ¿Y cuánto me va a costar eso? Renunciar a todo eso. El 100%. Y cuando hablamos del 100%, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo que dice Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Amén, Dios. Ese es el precio, ¿no? Mantenernos nosotros, todo nuestro ser guardado, ¿no? Irreprensible, ¿no? Entonces viene el Señor a buscar a la iglesia y yo, como guardé, ¿cómo guardo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu irreprensible? En el espíritu, viviendo y andando en el espíritu. Viviendo y andando en el espíritu. Entonces lo guardo irreprensiblemente. En el ¿no? 23 dice: Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Vio? Amén, Dios. Fiel el que lo hará. El que os llama, el cual también lo hará. Amén. Ese de mantener nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensible, es el trabajo del Señor.
Él lo va a hacer, pero en la medida en que yo me rindo, yo tengo que renunciar al yo. Gálatas 2:20. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahí empieza digamos, mi vida en los lugares celestiales. Ahí, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y esto no es una vez dicho, una vez alcanzado. Eso todos los días tengo que pronunciar. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, también es una realidad lo que decía mi esposa hoy. Cuando nosotros disponemos todo nuestro ser para servicio del Señor, entonces se levantan los enemigos que están dentro de nosotros, ¿no? Y nos quieren llevar a nosotros a que nosotros le sirvamos nuevamente a Satanás. Dejamos la iglesia, dejamos la oración, dejamos la lectura, nos entretienen muchas cosas, nos enredan muchas cosas para enfriarnos espiritualmente, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que velar por nuestra comunión espiritual, por nuestra vida espiritual. Todo podemos hacer, en tanto y en cuanto yo mantenga mi comunión con el Señor. Y mi comunión con el Señor es personal, pero también tengo mi comunión con la iglesia. Eso también tengo que mantener. Entonces tengo que velar. Yo soy el único que puedo velar para que mi barco no se hunda. Yo soy el capitán de mi barco, por así decirlo. Y yo decido, ¿no? Y decido que la brújula sea Cristo, que Él me guíe, ¿no? Y en medio de la tempestad, como se levantó en aquella vuelta, que se levantó la tempestad y Jesús la calmó. Señor, mira, Señor, que perecemos, ¿no? Hombre de poca fe, y dice que reprendió los vientos. Y esos son los problemas que vienen a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver que no todos están dispuestos a pagar este precio por el alto llamamiento, por el llamamiento de la esposa. ¿No? Hay muy poca gente que de 100 hermanos, ¿no?, aceptan el mensaje del supremo llamamiento de la esposa, tal vez 2 o 3, de 10, perdón, de 100 hermanos, 100. Ahora me dice usted, ¿por qué son tan pocos? Porque es mucho lo que se pide, ¿no? Es mucho lo que se pide. Dios pide mucho en la gracia. No crea que porque estamos en la gracia se pide menos que lo que estaba en la ley. Se pide más todavía. La gracia es más demandante que la ley. Pero la recompensa es mayor, ¿no? Nosotros en la ley nunca hubiéramos alcanzado ninguna recompensa. Pero con la gracia podemos alcanzar ser la esposa, la reina, entre comillas, ¿no? La reina. Y reinar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Pero hay que pagar un precio, hay que pagar ese precio. Entonces, ¿cuándo nosotros verdaderamente ponemos los pies en los lugares celestiales? ¿No? Cuando creemos a la palabra de su gracia. Cuando creemos y la obedecemos. Porque no vamos a anular la palabra obedecer. Hay que obedecer. Pero para obedecer tenemos que entender. ¿Qué tenemos que entender? Que obedecemos por el Espíritu. El Espíritu nos lleva a la obediencia. Ahora, para poder ser guiado por el Espíritu a la obediencia, yo tengo que tener los ojos del entendimiento abiertos. Entonces, por eso oró Pablo para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Una vez que usted entendió, y eso se lo dije desde que usted llegó aquí, una vez que usted entendió, usted es responsable. Cuando entendió, cuando usted dijo amén, por eso no hay que decir amén tan fácilmente. Cuando usted dijo amén es porque entendió. Si usted entendió, entonces ya eso, usted es responsable. ¿Vio? Por eso hay que meditar mucho la palabra del Señor. Entonces, la escuela de los apóstoles no es lo mismo la iglesia que estaba en Jerusalén que la iglesia que estaba en Antioquía. No es lo mismo. Son dos escuelas completamente diferentes. Ellos querían que predicara la ley y la circuncisión, ¿no? Y bueno, eso era para ellos, ¿no? Aunque Dios le había dicho al apóstol Pedro que no llaméis inmundo a aquello que él había limpiado, porque ellos decían que nosotros éramos inmundos. Pero después Pedro
en la casa de Cornelio, él vio, ¿no?, que nosotros que éramos inmundos recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe. Y entonces no llaméis inmundo a lo que él ya limpió. Le invito a ponerse de pie. Mañana vamos a seguir, hermano. Gloria a Dios. ¿No? Nosotros pertenecemos a la escuela de los apóstoles de Antioquía. ¿No? Por eso es muy interesante estudiar la iglesia de Antioquía. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor. Mandamos saludos a todos los hermanos que nos ven por Amén. Gloria por a Dios. Facebook. ¿No? Gracias. Que el Señor les bendiga a todos, Amén. a cada uno, a nuestro hermano Amén. Gustavo, Gloria a Dios. a nuestro hermano Antonio, que el Señor le bendiga grandemente, a nuestro hermano Reinaldo, a la hermana Ana de Mar del Plata, el Señor le bendiga a nuestro cachito Deppeler del Chaco. Bueno, que el Señor bendiga, hermano. Sigamos velando sobre estas cosas, ¿no? Aunque parezcamos que somos pocos, pero algún día vamos a ser millones. Porque la esposa es 10 millares de millares. Imagínense, 10 millares de millares la esposa. Y algún día vamos a estar con una iglesia llena de hermanos y hermanas que van a manifestar la vida de la nueva creación. Amén. Gloria a Dios. Gracias. No, Señor. ustedes son los primogénitos, ¿no? Ustedes son los primeros y en la medida que ustedes se mantengan firmes en este mensaje de la gracia, se va a ir aumentando la cantidad, ¿no? Siempre hay un enemigo que nos quiere sacar, ¿no? Y ese enemigo es el diablo, porque con nosotros se cumple. El diablo anda buscando alrededor a quien devorar, ¿no? Al cual dice: resistí firmes en la fe y él huirá de vosotros. Padre, te damos las gracias por esta tu Señor. palabra. Gloria a tu nombre. Gracias por tu Hijo de la Jesucristo, gloria, nuestro Señor. Gracias, Bendice, Señor amado, a los Gloria hermanos tu que han nombre, oído esta tu Cristo de la palabra. gloria. Que tú Te le des alabamos entendimiento y te sabiduría, bendecimos, Señor, para poder identificarse. Gracias. Porque es muy Señor. importante identificarnos con lo que tú, Señor, dices que somos y dónde nosotros pertenecemos. Amén, Señor. Gracias, Nosotros pertenecemos, Señor, a los lugares celestiales. Gracias, Señor. Nuestra herencia está en los cielos, de donde esperamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y queremos heredar, Señor, aquello que Cristo ganó para nosotros. Amén. Señor, y Él ganó una corona para nosotros, y Él ganó un cuerpo resucitado conforme a la gloria del sol. Gracias, Señor. No de las estrellas, ni a la gloria del sol, Señor. Gracias. Y nosotros queremos obtener eso que Cristo ganó para nosotros. Gracias. Señor, Él ganó, Señor, para sí un lugar donde estaría su esposa, a su lado, reinando. Él lo ganó por medio de su sacrificio. Señor, y nosotros queremos estar ahí. Señor, queremos, Señor, aceptamos, Señor, pagar el precio. Señor, cueste lo que nos cueste. Pero no nosotros solos. Si tú no vas con nosotros, dijo Moisés, no iremos, Señor. Señor, porque reconocemos nuestra flaqueza, reconocemos que somos débiles, Señor, pero contigo todo lo podremos, Señor. Porque, Señor, tú nos llevarás, Señor, a lo más alto, Señor, de la esperanza. Señor, tú nos llevarás a lo más alto y a lo más cercano de ti. Señor, por tu poder, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice a los hermanos que así lo entienden. Amén. Ayúdalos, Señor, para que ellos no tengan pérdida de su herencia. Señor, porque no podemos pretender una herencia terrenal, porque nunca la vamos a tener. Amén. Señor, si solamente tú nos ofreces una herencia celestial. Gracias, Señor. Y no queremos Gracias, perderla, Jesús. Señor. Aleluya. Queremos estar al lado tuyo, Gloria a tu Señor, nombre, eternamente y Señor para siempre. amado. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Yo pensaba en la distancia que hay del Sol a la Luna. Hay que buscarla. Y pensaba en la distancia que hay de la Luna a las estrellas. Pero dice que hay mucha distancia. Así va a ser la distancia que nosotros vamos a estar de Cristo. Los que no alcancen el lugar de la esposa van a estar a una distancia y esa distancia nunca van a poder ver. Solamente van a ver la luz. Como nosotros vemos la luz del sol, pero a la persona de Cristo no la van a poder ver. Los hermanos que alcancen la gloria de la luna y los que alcancen la gloria de las estrellas, menos, porque van a estar más lejos todavía. Si bien van a estar en el cielo, pero van a estar lejos. Y nosotros queremos estar cerca del Señor. Amén. Gloria
Gloria a Eso es lo Dios. que nos ofrece la gracia. La gracia nos ofrece que estemos a su lado, reinando juntamente con Cristo. Pero para eso hay que pagar un precio, y ese precio es la santificación. Tenemos que dejarnos santificar por la palabra y por el Amén. Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros creemos. Gracias, Señor. No, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. La reunión ha terminado. El Señor les bendiga, amados. Amén.